Estimados estudiantes, un gusto saludarles. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Teoría de la Opinión Pública. Hoy es domingo 17 de mayo, es nuestra primera clase en vivo de esta materia. Vamos a tener dos clases, ya les voy a explicar el plan de evaluación que deben haberlo visto porque está disponible en la plataforma desde esta misma semana y tienen en el foro de anuncios todas la información que ustedes necesitan tener para este periodo. Ya de todas maneras llevan varios periodos, tienen un avance en lo que es la carrera y cómo es esta modalidad de estudio, así que deben conocer el proceso, cómo se hace. Sin embargo, voy a proceder a darles toda la información que necesitan. Ok, voy a compartir la pantalla de todas maneras para darles información. Voy a subir el plan de evaluación. Ya les voy a compartir. Ok, aquí tienen el plan de evaluación. Si se dan cuenta, el plan de evaluación tiene dos clases en vivo. La primera de ellas es esta que estamos viendo el día de hoy, 17 de mayo, domingo 17 de mayo a las 10 de la mañana. Y la siguiente va a ser el próximo domingo 24 de mayo también a las 10 de la mañana. Esto cambiaría en caso de que sea necesario, si se presenta alguna eventualidad, algo que no permita que se haga la actividad en el tiempo previsto. Y si eso sucede, se les va a informar con tiempo de ese cambio. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos aquí. Si se dan cuenta, tenemos dos actividades sumativas. La primera de ellas es un cuestionario y la otra es la redacción de un análisis que puede ser texto audiovisual. En este caso, yo la estoy pidiendo de texto. Deben redactar el análisis, ¿ok? Entonces, solo lo van a hacer en texto, no van a pasarlo audiovisual. Quería hacer esa acotación, ¿verdad? Ambas actividades tienen el mismo tiempo de entrega, desde el 11 de mayo del 2026 hasta el 2 de junio, que es cuando finaliza el periodo. Tomen en cuenta que ambas actividades deben ser contestadas para poder pasar la materia. ¿Por qué? Porque cada una tiene un peso de 50% y aunque saquen 100 en una sola, no llegan al valor o a la ponderación que se necesita para poder pasar la materia. Recuerden que la UBA tiene como nota mínima aprobatoria 12 puntos, que equivale a 58% del 100 que se evalúa en su totalidad. Es decir, que tienen que tomar en cuenta que deben haber presentado ambas actividades para poder presentar la materia. Y por supuesto, hacerlo en el tiempo previsto. Ninguna de las dos debe presentarse después de, en este caso, del 2 de junio, porque ese es el tiempo final o la fecha límite que tenemos para hacer la entrega de la actividad. ¿Ok? Entonces, ya saben, una es el cuestionario que tiene autoevaluación y además la otra es la redacción de un análisis que ya les voy a explicar. En el caso del cuestionario, tienen 30 preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla en este caso. En el caso del cuestionario tienen 30 preguntas en un banco de preguntas acerca de las primeras 3 unidades que tiene la materia, y ahí aleatoriamente el sistema va a escoger 10 preguntas para que ustedes la contesten y puedan presentar este cuestionario. Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos y esos 10 puntos se van a ir sumando, cada 10 puntos se van a ir sumando para completar un total de 100 en caso de que todas las preguntas sean contestadas correctamente. Alguna pregunta que no esté contestada de manera correcta va a restarle esos 10 puntos, sin embargo no es que se los reste, solo no se los va a sumar, ¿ok? Entonces procuren estar bien preparados al momento de hacer la evaluación, hacer el cuestionario para que puedan obtener una buena nota aprobatoria.
¿ok? Y acumulen una buena cantidad de puntos. Además, tienen 1 hora para contestar y 3 intentos. Cada intento no tiene 1 hora, es decir, la hora no es acumulativa, tiene 1 hora completa para presentar la prueba. Pero a medida que tú te gastes tiempo de esa prueba, de esa hora, si haces un segundo intento, ese tiempo ya se restó, así que no tienes 1 hora en cada intento, sino 1 hora en total para poder responder la actividad. Eso en caso del cuestionario. Ahora fíjense, en el caso de la actividad, primero vamos a hacer una clase, hablar acerca un poco de lo que es la opinión pública, la teoría de la opinión pública, para que podamos continuar con la explicación de la actividad sumativa 2. Vamos a compartir pantalla nuevamente, pero en este caso vamos a hablar de un poco de lo que es la teoría de la opinión pública. Aquí vamos. Ok, fíjense ahí, tenemos lo que es la opinión pública. Aquí tenemos en esta lámina que vemos, habla acerca del plano social, la arquitectura de la opinión pública, desde las bases psicológicas a la movilización de las calles. ¿Por qué? Bueno, porque la opinión pública tiene un inicio, una génesis, digamos, un cuándo se formó y cómo se formó. Fíjense ustedes, aquí vean aquí, tenemos una definición de la opinión pública. Si se dan cuenta, vemos que la opinión pública tiene como conceptos principales: la sociedad, está relacionada con la sociedad, con los hechos sociales de interés y también con las coincidencias relevantes. ¿Por qué? Lean ese concepto que tenemos ahí, que dice que la opinión pública es la tendencia o preferencia real o estimulada. ¿Por qué hablamos de estimulada? Porque la opinión pública se puede estimular a través de lo que los actores y a través de lo que las personas que influyen, que están dentro de ese tema, pueden influir. Incluso los medios de comunicación pueden estimular. De hecho, son uno de los actores principales que estimulan que las personas, o sea, motivan a las personas a tener una opinión acerca de un tema en específico. Fíjense, también dice ok, hablamos de las preferencias real o estimuladas de una sociedad o individuo hacia hechos sociales que reporten interés. ¿Ok? Ajá. Fíjense también que hablamos de que es el concepto de estudio de la ciencia política enmarcado dentro del área de la comunicación política. Importante este término porque la opinión pública forma parte de la comunicación, como bien lo dice aquí, de la comunicación política. Cuando hablamos de política, no nos estamos refiriendo solamente a la política como nosotros conocemos, a ese género donde hay varios actores, en este caso el Estado, todos los gobernantes. No me refiero nada más a eso. La comunicación política tiene que ver con todos los temas que atañen a una sociedad. Esto tiene que ver con el aspecto de salud general, ¿ok? De todo lo que es la salud pública, de lo que es la salud de una sociedad, los aspectos económicos, por supuesto los aspectos políticos también, los aspectos sociales, todo lo que tenga que ver con una sociedad forma parte de la comunicación política. ¿Y por qué comunicación? Porque bueno, esto también tiene, como ya les dije, actores principales que son entre los actores principales que tienen los medios de comunicación, tienen un papel sumamente importante dentro de la generación de la opinión pública. Quiero también darles como ejemplo esto que dice que la opinión está formada por dos conceptos. Uno es precisamente opinión y la otra es pública, diciendo que la opinión es donde está la actitud o la apreciación o estimación acerca de algo. Es la opinión, significa eso, que es actitud, apreciación o estimación acerca de algún tema en específico. Y es pública también porque se crea a través de un grupo de personas, no por individual, y son temas que atañen
el interés de toda una ciudadanía, ¿ok? Entonces, de ahí partimos de lo que es la opinión pública. Vean esto que está aquí, que son los componentes de la opinión pública. Fíjense, tenemos 5 componentes de la opinión pública el señor Bernard Hensen en su libro Opinión Pública dice que estos componentes son, si vemos aquí el primero, la presencia de un tema. Obviamente debe existir un tema de debate, algo que sea de interés de la sociedad para que se pueda generar opinión. Además, la naturaleza del público, que es la audiencia que está afectada y está atenta acerca de ese tema y de todo lo que atañe digamos, cómo se va avanzando acerca del tema, cómo se va generando todo ese proceso acerca de un tema en específico. El tercer punto es lo complejo de las creencias, porque recuerden que de manera individual cada uno de nosotros tiene una apreciación distinta o coincidente acerca de un tema en específico, y eso va a depender de nuestras actitudes, es decir, actitud con C, de cómo nosotros actuamos y de cómo nosotros nos comportamos acerca de una situación. Están las opiniones, obviamente las creencias y también las representaciones sociales. Importante este punto de hablar de las representaciones sociales, porque cada uno de nosotros como individuo podemos tener, digamos, pertenecer a un segmento en específico de la sociedad. Y digamos que a través del género y la edad nos pertenecemos a un grupo. Vamos a poner en el caso de ustedes, son muchachos, estudiantes universitarios, tienen como referencia que estudian comunicación social, tienen una edad entre 18 y 21 años y obviamente de ambos sexos, aquí en este caso, y con características similares entre lo que es la edad, digamos, puede ser también el estatus socioeconómico, todas esas cosas. Pero ustedes además tienen grupos aparte que cada uno de ustedes tiene como influencia. Alguno puede practicar algún deporte, e incluso la práctica de los deportes puede ser de distintos deportes. No es lo mismo el que juega básquet al que juega fútbol. También puede ser una persona que vaya al gimnasio solamente, que le gusten las actividades al aire libre. Otra puede practicar danza, en este caso como prácticas deportivas, pero si vamos también a otro tipo de hobby, puede a lo mejor hacer música, otro le gusta pintar, otro le gusta cantar, tocar algún instrumento, otros les gusta estudiar idiomas. Cada uno tiene actividades distintas que además los hacen agruparse con personas que en ese caso tienen otras coincidencias, pero también son influyentes. Y cada uno de ustedes tiene una familia, quizás una religión distinta a la de sus compañeros, que los hace pensar y comportarse de manera distinta de acuerdo a esa religión. Además pueden venir de culturas distintas, pueden ser hijos de árabes, italianos, españoles, alemanes, portugueses, que también trajeron sus culturas para acá, para Venezuela, y una cosa es lo que comparten siendo venezolanos con todos, pero también mantienen su cultura dentro de casa, y todo eso va haciendo un cúmulo de creencias, de esquemas, de actitudes, etcétera, que hacen que se le forme de manera individual las creencias y la opinión acerca de una temática. Los puede hacer reaccionar de una manera distinta, pero a su vez ustedes comparten opiniones con otros grupos, porque de esta es la única manera que esto pueda ser público. También está la expresión pública, que es precisamente la digamos que van a exteriorizar el juicio, decir cuál es la opinión que tienen acerca de un tema, y por supuesto el número de personas que está involucrada también compone
estos elementos de la opinión pública. Si bien ven por aquí que el volumen es la masa crítica y el número de personas que están involucradas para la formación de la opinión pública. Importante aquí, si ven que está resaltado en otro color, la opinión pública no puede existir sin la activación simultánea de estas 5 variables. Es decir, que estos 5 componentes que están aquí deben estar todos a la vez para que se pueda formar la opinión pública. ¿Ok? Ajá. Vean acá. Tenemos aquí la expresión pública de la opinión son solo la punta del iceberg. Quiero decir, eso que ustedes ven allá arriba, que está en anaranjado, es las opiniones expresadas. Pero además, debajo del agua es donde vemos la mayor cantidad de, digamos, de aspectos donde están, en este caso, las bases psicológicas, que son los esquemas, los valores y la identidad. Vamos a hablar un poco de ello. Si hablamos de las bases psicológicas, son todos esos elementos que sostienen la opinión, los esquemas, los valores e identificaciones de grupos que se caracteriza porque son inferidas y no observables directamente, son más básicos que las opiniones que son situacionales y transitorias y además se usan como explicaciones teóricas de las expresiones públicas de opinión. Era lo que veníamos hablando ahorita. Nosotros tenemos un esquema de valores de acuerdo a cómo nos han criado en casa, cómo nosotros nos han indicado cómo son esos valores, qué debemos hacer en ciertas circunstancias, cómo nos criaron nuestros padres. Luego viene esa relación, esa formación que tuvimos en el colegio, que también nos sentó unas bases y eso también ha ayudado a que se forme nuestra opinión acerca de ciertos temas. Fíjense, los esquemas, en este caso, como vemos aquí, son todo lo que es la estructura cognitiva que representa el conocimiento general de lo que alguien tiene de algo. Y además son estas ideas inferidas relacionadas a cualquier concepto. Era lo que les estaba explicando. Y generalmente comienza a formarse desde que nosotros estamos en casa. En casa nos van indicando ciertas opiniones acerca de temas, de algún concepto en especial. Y nosotros en ese particular vamos formando nuestra opinión. Fíjense, están los valores también, que son todas esas creencias evaluadoras, pero que además tienen la cualidad de ser creencias sobre lo que es deseable y lo que no, sea como un fin o un estado. Esto funciona también como una pauta para la conducta personal o social y como planes que guían la acción personal. Tal cual, porque si desarrollamos cada uno de los valores, si los tomamos en cuenta los valores, tenemos la empatía, el respeto, está también la honestidad, la dignidad, la lealtad, la tolerancia, que son valores que nosotros tenemos formados desde que estamos muy pequeños y que son los que nos dan la base para poder opinar o reaccionar acerca de un tema en específico. ¿No les ha pasado en algún momento que de repente en una situación cualquiera alguien te dice, pero bueno, no seas tonto, si esto es tal cosa, pero tu esquema de valores, la forma en que estás criado no te permite actuar como otras personas que quizás no es que sean malos, simplemente que tienen un esquema de valores distinto y de esa manera no actúan igual que tú, tienen una forma distinta de reaccionar ante algo. Y eso tiene que ver de cómo fueron transmitidos los valores también desde nuestro hogar. Ok, tenemos también dentro de, de estas bases psicológicas de las opiniones, está la identificación de grupos, que es todo este sistema de creencias organizados de una persona sobre sus propias características sociales y personales. Y está implicada en la formación de opiniones a asuntos públicos, ya que se pide al grupo que se alineen con los grupos afectados ante un debate. Es decir, yo les hablaba ahorita de que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes, aunque puedan tener la misma edad, incluso puedan tener hobbies similares y estudian la misma carrera, es decir, tienen un gusto
por una carrera igual, en este caso la comunicación social, ustedes no tienen las mismas, digamos, esquemas de valores. Pueden variar de uno a otro o ser coincidentes, pero sus propias actividades permiten que ustedes formen ese esquema de valores también. Y esa identificación de grupos que tienen también hace que ustedes reaccionen de una manera. Todo, dense cuenta, nada de esto va a trabajar por separado, aunque hablemos de ellas por individual, de los esquemas, de los valores y de la identidad de grupo. Todos ellos están unidos para ayudarnos a nosotros a formar nuestra matriz de opinión acerca de un tema. Obviamente, ya van a ver por qué les digo esto, no solo se forma a través de lo que nosotros hemos venido adoptando a medida que va pasando el tiempo. Solamente se forma por la influencia de líderes que están dentro del debate público sobre un tema en específico. Ok, fíjate aquí, tenemos una anatomía de las bases psicológicas. A ver, comenzamos con la primera, que son los esquemas. Habla de que es una estructura cognitiva, tiene un sistema de ideas relacionadas, conocimiento general acerca de un tema, y su función práctica es el procesamiento inicial de la información. Están los valores, entonces, que son creencias evaluadoras sobre lo que es deseable y lo que es indeseable como fin o estado. Y su función práctica son las pautas para la conducta, persona social, planes que guían la acción. Y además está también la identificación de grupos, que son sistemas de creencias organizados sobre características sociales y personales propias. ¿Cuál es su función práctica? La aplicación de debates públicos, responder la pregunta de dónde se ubican mis pares. Es decir, fíjense, comenzamos con los esquemas que nos ayudan a tener un pensamiento inicial. Nuestros valores son los que les van a guiar la pauta a nuestra conducta y cuál va a ser nuestra acción, y además nosotros vamos hacia las personas que tienen similitudes con nosotros, estos grupos a los que nosotros nos sentimos, digamos, con las mismas características, y nosotros vamos hacia donde están ellos y ellos hacia donde estamos nosotros para coincidir con la opinión acerca de un tema en específico. ¿Ok? Continuamos por aquí con el proceso de formación de la opinión, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que está el primer tema, que sería el disparador, ¿verdad? Que es la presencia de un tema como primer paso. Luego tenemos la activación inmediata, que viene siendo que se activen todos los valores, los esquemas y las activaciones de grupo para el comportamiento que vamos a tener como grupo social, ¿me entiendes? O sea, la reacción que se va a tener acerca de un tema. Luego está la configuración como tercer paso, que es la formación de los juicios, tanto internos como las regulaciones complejas. Y luego tenemos el filtro social, que es la percepción de cómo el receptor y los demás, o sea, cómo nosotros reaccionamos ante un problema. Finalmente tenemos el resultado, que es la opinión en digamos, en el ecosistema social, esta opinión que se genera en el ecosistema social. ¿Ok? Ok, fíjense aquí, tenemos el espacio público y la agenda ciudadana como parte de donde se, digamos, donde se genera la opinión pública, y la agenda ciudadana, eso tiene como lugar un espacio, digamos, público. Cuando nosotros hablamos de espacios públicos, hablamos de
lugares o propiedad del Estado que tiene dominio y uso público. ¿Cuáles son esos lugares? Bueno, están las plazas, están también las carreteras, los edificios públicos, las bibliotecas, escuelas, hospitales, ayuntamientos o lo que nosotros conocemos como alcaldías, estaciones o jardines, parques y espacios naturales cuyo suelo es de propiedad pública. Ahora bien, aunque sea de propiedad pública, nosotros no tenemos el derecho de hacer lo que querramos ahí. Podemos utilizar el espacio de manera, ¿cómo les digo? De manera, podemos transitar por una plaza, podemos utilizar las estaciones, podemos ir a los hospitales, pero debemos respetar el uso que tiene cada uno de esos espacios. E incluso la Plaza Bolívar de Maracay, por ejemplo, un lugar tan bonito que nos ayuda a recrear imágenes fotográficas o videos que quisiéramos guardar dentro de nuestros archivos fotográficos y uno quiere hacer una sesión fotográfica o realizar fotos ahí o videos, y lo podemos hacer solo si se nos da el permiso para eso, ¿ok? Aunque no paguemos nada, debemos obtener un permiso para eso, porque siendo un espacio público es de uso común, pero tiene una regulación, no solamente para ese fin, sino también para otros. Por ejemplo, sabemos que expresando la opinión pública, los espacios públicos son utilizados también para hacer manifestaciones, para indicar si estamos contentos o no con un tema en específico, y de no hacerlo, de no tener, de querer hacerlo, tenemos incluso que pedir el permiso, porque si no estamos haciendo una actividad que no está permitida en ese lugar. Fíjense lo que dice aquí, tenemos una definición de lo que es el espacio público, que es el espacio de propiedad pública estadal o estatal, dependiendo de la magnitud, porque cuando hablamos de estatal, hablamos del estado completo como el país, el estado central, y el estadal es el que pertenece a cada estado por individual, como en el caso del estado Aragua, Carabobo o cualquier otro estado de Venezuela. Es ahí donde nosotros decimos que es estadal y estatal a nivel nacional. ¿Ok? Y entonces son de dominio y uso público libre. Sin embargo, con regulaciones como dice aquí la regla de oro, el paso o circulación no puede ser restringido por criterios de propiedad privada ni intencionalmente por reserva gubernamental. Es decir, que ninguno de los dos actores principales, que es la sociedad civil y el Estado, ninguno puede tomar propiedad o uso del espacio público arbitrariamente. Bueno, ahí les digo también cuáles son los ejemplos que ya mencionamos acerca de cuál es el espacio público, ¿verdad? La movilización, que es las protestas de calles, que es una de las cosas que se generan cuando estamos haciendo opinión, cuando se está generando la opinión pública. Vemos ahí que hablamos de las protestas de calles, que no es más que la exhibición pública de la opinión de un grupo activista mediante una congregación en las calles. ¿Cuál es el propósito principal que tienen estas protestas? Mostrar visualmente que una parte significativa de la población está en favor o en contra de una política, persona o ley. Es decir, ha pasado en algunos momentos, un aumento del pasaje, por ejemplo, algo, y sin haber tomado en cuenta la posición de todos los actores que están ahí, por ejemplo, el público usuario de ese transporte, y la gente se molesta y manifiesta en contra de eso. Es una manera de decir que están en contra de esa política o cualquier otra que se pueda presentar en el país. Conocemos que en Venezuela se han presentado a lo largo de los años, incluso desde que tenemos la democracia, cuando ha habido algún aspecto que no ha sido de nuestro total agrado, la gente ha salido a la calle a manifestar porque está en contra de esa normativa o por algún descontento que tienen, como la que hace poco han hecho las personas pertenecientes al sector educativo, que están manifestando en contra de lo que es su ingreso, que no están de acuerdo con eso, que necesitan, y la manera de llamar la atención
ya que han agotado el resto de las formas, ha sido la manera, es manifestando con una protesta de calle. Esto no quiere decir que tengan que malograr los espacios públicos, esto no quiere decir tampoco que deban hacer cosas en contra de la propiedad pública o privada, simplemente, o congestionar el lugar, sino simplemente están mostrando su descontento acerca de una situación que está pasando. ¿Ok? Fíjense esta gráfica que está aquí, que habla de la métrica del éxito. El éxito de una manifestación es directamente proporcional al número de participantes. Pensamos que en este caso las protestas que hayan en la calle, mientras mayor cantidad de personas exista en la calle manifestando, se piensa que puede tener más éxito, incluso porque cuando vemos a pocas personas pensamos que eso ya no tiene salida, ya no es importante, son muy pocos y no se le presta la mayor importancia. Es decir, que mayor cantidad de personas pueden incluso sentirse más oídos. Fíjense, les hablaba de cuáles eran los actores sociales que tiene la opinión pública, ¿verdad? Entonces, estos actores de la opinión pública, en esta matriz que les estoy mostrando ahorita, hablamos de básicamente 4 tipos de actores. Los primeros de ellos son las élites, que son los actores políticos. Pueden ser impulsores de directrices y que además hacen variar la conducta del colectivo. Ellos pueden pertenecer aquí, estos actores políticos, son generalmente las personas que están dentro del Estado, ¿ok? Dentro de las principales, puestos del Estado, que son los que están como dice aquí, en las élites, en los lugares más altos del Estado. Están también los grupos de presión, que son actores que están dentro y fuera del sistema político establecido, pero además crean asuntos públicos que formulan además durante y después defendiendo las políticas públicas. Es decir, que ellos crean asuntos públicos, formulan y defienden políticas alternativas. Los grupos de presión, podemos ver en este caso que pueden ser esos grupos que están en contra de lo que los élites o esos actores políticos están generando. Estos son sus opositores o que generan alguna oposición ante ellos, y por eso generan esa presión, crean esos asuntos públicos. Está también el público activo, donde están los medios de comunicación y los periodistas, que es todo ese terreno de debate que tenemos, porque se refiere principalmente al debate entre los actores de la política contendientes y incluye, como ya les dije, tanto a los medios de comunicación como a los propios periodistas. Aquí se transmite el conflicto entre los actores políticos. ¿Qué hacen los medios de comunicación en este caso? Bueno, los medios de comunicación transmiten, difunden todo lo que está sucediendo y todo el conflicto que pueda existir entre los distintos actores que hay en la opinión pública, o sea, los actores que hay dentro de los sucesos, que son principalmente tanto las élites como los grupos de presión. Y finalmente tenemos al grupo, el público espectador, que son todos aquellos que observan lo que se transmite a través de los medios de comunicación con la, con la intención también de que ellos formen parte del grupo activo. Pero bueno, ellos son los que meditan esa información y toman la decisión final de si participan o no. Principalmente estos son los grupos que están activos dentro de la opinión pública. Como ya les muestro aquí, son 4 élites: grupo de presión, el público activo, donde están los medios y los periodistas, y el público espectador o público pasivo también. Aquí tienen un ecosistema del ciclo de la opinión pública. En este caso es un resumen que tenemos acá acerca de lo que es el ciclo de la opinión pública. Fíjense, está en la inyección, que son las élites y los grupos de presión, que son los que introducen el tema. Tenemos la transmisión, que es el público activo, son los medios y los periodistas que difunden toda la información. Fíjense cómo se están entrelazando
los distintos actores aquí y todas las actividades de la formación de la opinión pública. Está el procesamiento interno, que es el público espectador, quien recibe el tema y se activan sus esquemas y valores para generar la opinión. Está la expresión física, que son los juicios internos que se convierten en una opinión expresada en el espacio público. Estos actores pasivos pueden incluso unirse a esas manifestaciones en el espacio público para que puedan, digamos, transmitir sus ideas. Y está la presión directa, que es la masa crítica que genera una protesta alterando el equilibrio social cuando ya las cosas se empiezan a poner calientes, ¿verdad? Y bueno, esa activación del espacio público se convierte en una protesta un poco más grande. Y luego está la reacción, que las élites se ven forzadas a modificar su conducta frente a la nueva realidad, redefiniendo el ciclo. Es decir, que toda esa manifestación de la opinión pública, como vemos aquí, puede dar cabida incluso a que ese tema sea variado, se cambie y pase a otro estatus, como en el caso de, bueno, como ya les decía, un tema, vamos a dejar de compartir. Ok, yo les decía entonces que esa activación que se hace con una protesta de calle, con alguna manifestación que hagan las personas con respecto a un tema, esto puede llevar incluso a que, digamos, se cambie el sentido de una decisión tomada, que puede hacer que las personas tomen, digamos, como se dice en criollo, reculen y echen para atrás una decisión que habían tomado originalmente. Por ejemplo, aquí pasó en algún momento en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el último gobierno de él, hubo unas medidas que se tomaron, el pueblo salió a la calle, manifestó, fueron unas manifestaciones bastante críticas que hicieron que se echaran para atrás esas medidas. Son acciones, quizás un poco, porque fue una manifestación que es la que nosotros llamamos el Caracazo. Pueden investigar acerca de eso, es una de las manifestaciones más fuertes que ha tenido nuestro país, después de la decisión tomada por un gobierno como lo fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez. De ahí en adelante también hay una gran cantidad de manifestaciones, no todas, aunque hayan tenido un gran número de personas manifestantes, han tenido la respuesta que el pueblo esperaba, pero bueno, este es el ejemplo que les doy de eso. Vamos incluso ahora a hablar acerca de la actividad 2. ¿Cómo van a hacer la actividad 2? Les voy a compartir también cómo es el proceso para que tengan todo bien claro de cómo se va a realizar. ¿Ok? Aquí tiene. Aquí tiene. La actividad 2, que es un análisis de la opinión pública. Aquí ustedes tienen una guía de lo que van a hacer durante esta actividad. Fíjense una cosa. Aquí tenemos, ¿cuál es el propósito que tiene este análisis que ustedes van a realizar? Es evaluar los mecanismos de investigación de la opinión pública mediante el análisis de contenido y la revisión de efectos de encuestas de sociedad. ¿Por qué? Porque las encuestas son también mecanismos de medición de la opinión pública. Porque, bueno, precisamente nosotros podemos evaluar qué es lo que opinan las personas a través de lo que sería la opinión acerca de algo. Para eso se hacen todos este tipo de encuestas. Hay muchas empresas encuestadoras aquí en Venezuela. Una de las más conocidas es Data Analysis. Está específicamente en todo lo que tenga que ver en los aspectos sociales de la sociedad, políticos también. Hay otras como Tendencias Digitales, que está un poco más hacia lo que es el marketing y el mercadeo como tal, y todo lo que es la parte digital de los medios. Sin embargo, eso no quiere decir que que algunas vayan a un tema a otro, no quiere decir que no sean de relevancia. Todo lo que ahí se obtiene es relevante para que nosotros podamos saber qué es lo que la opinión pública
piensa acerca de un tema en específico, ¿ok? Entonces, es importante conocer cómo estas mediciones, esas encuestas, nos ayudan a nosotros a saber cuál es la opinión de las personas. ¿Qué van a hacer primero? Van a hacer una investigación, van a estudiar la unidad 4 y cualquier otra fuente relacionada con este tema para que ustedes puedan hacer la actividad. Van a luego a seleccionar una encuesta. Ok, seleccionar una encuesta. Déjenme pasar esta página. Aquí estamos. Estaba un poquito perdida. Ok, vamos primero, luego que se estudie todos esos componentes, vamos a seleccionar una encuesta que busque, que informe los resultados de una encuestadora reconocida, que puede ser nacional o internacional, ¿verdad? Lo importante aquí es que esa encuesta no tenga más de 6 meses, ¿ok? Importante saber eso. Entonces, aquí, como les digo, el punto número 1 es seleccionar toda una encuesta, un instrumento de medición válido y que sea reciente. El 2, que viene siendo su metodología, van a hacer un desmontaje de los parámetros técnicos de la encuesta. La opinión pública matriz, van a hacer un análisis de la narrativa mediática construida a partir de esos datos y las consecuencias es la argumentación crítica sobre los efectos sociales. Ok, es decir, ustedes van a seleccionar la encuesta, buscar ese informe de resultados de una encuestadora reconocida, tanto nacional como internacional, pero no debe tener más de 6 meses y debe ser de un tema de interés público, que puede ser de economía, de política, de consumo, etc. La ficha técnica metodológica van a identificar y describir los instrumentos de análisis utilizados, su tamaño de la muestra, la técnica de recolección, si lo hicieron a través de vía telefónica, si fue a través de lo digital o si lo hicieron presencial y cuál es el margen de error. Su matriz de opinión, van a explicar cómo esos resultados de esa encuesta intentan o lograron construir la opinión pública matriz en los medios de comunicación masiva. Y finalmente, los efectos y consecuencias, van a redactar un análisis sobre las posibles consecuencias de la difusión encuestada. Es decir, ustedes van a responder preguntas como: si crees que esto influye en la intención de voto o en el comportamiento del consumidor, dependiendo de qué tipo de encuesta ustedes escogieron, ¿verdad? Aquí solamente son preguntas de ejemplo, de orientación. Y entonces van a justificar la respuesta basándose en las lecturas de los autores como Habermas o Bockenman, que son citados en este programa, porque es importante que tomemos en cuenta. Por eso es que es necesario que estudien primero esta información, no solamente la que está dentro de la unidad, sino también otras fuentes que ustedes vayan a seleccionar. Entonces, importante, como les pongo aquí en los criterios de selección de esta encuesta, debe ser una encuesta publicada entre los últimos 6 meses. La fuente debe ser emitida por una encuestadora nacional o internacional. Y la temática, por supuesto, que esté enfocada entre temas importantes o de interés general, como la economía, la política y el consumo. Ok, tenemos aquí todo lo que ustedes van a buscar, lo que les estaba explicando hace un tiempo, ahorita, perdón, cómo ustedes van a buscar, aquí está en mayor detalle, cuál es la metodología, el tamaño de la muestra que deben buscar, si se hizo de manera presencial, digital o telefónica, o cuál es el margen de error, o sea, el porcentaje de viabilidad de esta estadística. Esa es la ficha técnica. En la matriz de opinión, como les dije, van a explicar cómo estos resultados intentan o si lograron construir esa matriz de opinión. Y finalmente, los efectos y consecuencias, que es este análisis que ustedes van a redactar, ¿verdad? Haciendo respuesta. Fíjense que aquí está un poco más claro. Impacto electoral: si influye en la difusión de las encuestas o en la intención de voto. Si tiene impacto económico, modifica o condiciona el comportamiento del consumidor.
Y bueno, por supuesto, el sustento teórico que justificando su respuesta en el basamento estrictamente de las lecturas del programa junto con esas teorías que ya les mencioné. Ok, entonces actores claves importantes, es indispensable integrar los resultados a esas teorías. Ok. Las disposiciones de forma de este trabajo tiene por supuesto una portada institucional modelo UVA, tiene una extensión de al menos 3 cuartillas, es decir, 3 páginas, un formato, su formato es un documento de Word o PDF escrito en letra Arial o Time New Roman, tamaño 12 con un interlineado de 1.5 con márgenes de 2.5 centímetros y justificados. Además deben incluir una página de referencias bibliográficas que hayan utilizado. ¿Ok? La ponderación de esta actividad es 100%, lo que dará el 50% adicional. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a... Ok, en los criterios de evaluación, importante que también tenemos aquí los criterios de evaluación, tienen 20 puntos en la identificación metodológica, en la argumentación de la opinión pública matriz 25 puntos, o el análisis de la opinión pública matriz. En el uso de referencias tienen otros 25 puntos. En la argumentación crítica 15 puntos y 15 puntos en la presentación y estructura de su trabajo. Se abrió esta actividad a partir del 11 de mayo y su entrega va a ser el 2 de junio del 2026, ¿ok? Hora de Venezuela, hasta ese día. ¿Qué van a hacer? Bueno, como siempre, van a realizar la actividad, van a hacer clic en subir archivo, hacer clic en agregar, hacer clic en subir archivo también, hacer clic en seleccionar archivo, buscar en la PC o en la plataforma donde ustedes tienen, luego subir el archivo. Si desean enviar otro archivo, no, porque tienen solamente uno, del segundo al sexto dice aquí, sin embargo no lo pueden hacer porque nada más tienen la posibilidad de enviar uno solo, y luego de hacer clic hacen guardar cambio. Con eso ya ustedes pueden entregar su actividad sumativa número 2. Creo que ya con esto queda claro de lo que ustedes tienen que hacer para la actividad sumativa número 2. Entonces, en resumen, tienen una actividad sumativa 1, que es el cuestionario, y la actividad sumativa 2, que es la redacción de un análisis. En este caso va a ser presentado de manera de texto. Su presentación es un texto, como ya les dije ahí, una portada institucional con 3 cuartillas al menos del análisis de esa encuesta que ustedes van a seleccionar, una encuesta que no tenga más de 6 meses de vigencia, que trate temas sociales, económicos políticos, económicos o de consumo, y no solamente presentar esa ficha técnica, sino además un análisis de ella si esa encuesta logró su objetivo, es decir, modificar o crear la opinión pública, o también en caso de que sea política o electoral, que sí logró entonces su intención que tenía de impulsar el voto acerca de un agente político específico. Así que esto, además, como ya les indiqué, deben tener una referencias bibliográficas, una hoja de referencias bibliográficas, y con varios aspectos formales como los márgenes, que son de 2.5 en cada uno de los márgenes. Las letras son Arial o Time New Roman, 1.5 de interlineado, el tamaño 12 de la letra, y todos los márgenes justificados, no alineados a la izquierda ni centrados tampoco, mucho menos alineados a la derecha. Tienen que estar justificados, tienen que aprender a presentar los trabajos de esa manera. Veo con preocupación que mucha gente utiliza otro tipo de herramientas como Canva para hacer estos documentos. Entonces, al momento de presentarlos no tienen las características de forma que se les están pidiendo, y esa es la manera correcta de entregarlos. Canva puede ser una herramienta muy útil, pero para este tipo de casos ustedes tienen que trabajar con Word y presentarlo con esa orientación que se les está pidiendo.
¿ok? Además de la portada institucional, que no es más que la portada que tiene el membrete de la universidad, con los logos tanto de la universidad como de la ECOS, el título, el nombre suyo, su identificación como estudiante y la fecha en que se entregó, ¿ok? Entonces, bueno, y yo creo que ya en este momento, a estas alturas de el avance que han tenido en la carrera, ustedes ya saben preparar una portada, ¿ok? Y cómo se presenta un documento aquí. Les indico entonces que vamos a tener la próxima clase el domingo que viene, domingo 24 de mayo, a las 10 de la mañana. Como les dije, si ocurre algo, será cambiada la fecha y la hora. Esperemos que no. Así que bueno, de todas maneras tienen cómo contactarme a través de la mensajería o del foro de dudas para cualquier duda que tengan, que yo les daré respuesta a la brevedad posible. Que tengan un excelente domingo, una semana exitosa y bueno, estamos en contacto. Chao.